Me satisfaces, tu inagotable gloria me sacia. Me rindo ante ti, ante tu real esplendor, mi Salvador. Tu extravagante amor me llena, exaltado eres tú. Mi alma no puede dejar de adorar, me pierdo en tu gloria y en tu majestad. Te honra mi ser, digno eres tú, te adoro. Tu inagotable gloria me sacia. Me rindo ante ti, ante tu real esplendor, mi Salvador. Tu extravagante amor me llena, exaltado eres tú. Mi alma no puede dejar de adorar, me pierdo en tu gloria y en tu majestad. Te honra mi ser, digno eres tú, te adoro. Mi alma no puede dejar de adorar, me pierdo en tu gloria y en tu majestad. Te honra mi ser, digno eres tú, te adoro. Proclamaré tu poder, tu nombre levantaré. Digno eres tú, digno eres tú. Proclamaré tu poder, tu nombre levantaré. Digno eres tú, digno eres tú. Proclamaré tu poder, tu nombre levantaré. Digno eres tú, digno eres tú. Proclamaré tu poder, tu nombre levantaré. Digno eres tú, digno eres tú. Mi alma no puede dejar de adorar, me pierdo en tu gloria y en tu majestad. Te honra mi ser, digno eres tú, te adoro. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo.
exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Tú eres exaltado, Dios. Solo tú eres Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Buenas tardes, amados pastores. Es una bendición estar integrados en esta capacitación. Agradecer al pastor César Mamani y al Ministerio Logos por la deferencia de haber invitado al Ministerio ASCRIC, conocedores de que existe muchas causas de crisis en el púlpito en nuestro país. Se torna de mucha importancia este curso de homilética que de seguro nos ayudará a tener los recursos para hacer frente a esta crisis que está afectando a la iglesia. Es por ello que para mí es una bendición poder presentar al expositor de esta clase magistral. Me refiero al doctor Jim Panagio. Doctor Jim, bienvenido a esta plataforma y que Dios le bendiga. Gracias, hermanos. Es un privilegio enorme poder tener este tiempo, pensar en este tema de la predicación expositiva, la homilética, ¿no? Me da temor porque ¿quién podría decir que yo he dominado el tema, que yo soy capaz para enseñar a otros a predicar, ¿no? Todos sabemos que es una tarea muy complicada, es una tarea muy exigente, es una tarea importantísima. ¿Quién es capaz realmente de enseñar a otros de este tema? Yo no me siento capaz,
pero es un tema que me apasiona, es un tema que yo creo que es muy importante para la iglesia, especialmente en la actualidad, en este contexto en el cual encontramos tantas cosas tan complicadas, tantas cosas tan torcidas, que realmente necesitamos ser valientes, ¿no? Como pastores, como líderes en la iglesia de Cristo, como agentes del reino de Dios. Necesitamos ser hombres, mujeres, realmente somos valientes en medio de esta batalla. La predicación es una parte muy importante de lo que la iglesia necesita hoy en día en medio de lo que estamos enfrentando. Entonces, más o menos mi idea de estas 8 sesiones es empezar en las primeras 2 lecciones lanzando una visión para la predicación expositiva y las últimas 5 sesiones enfocando cómo hacerlo. No es que, yo reconozco que el cómo hacerlo es muy importante, pero sin entender realmente el fundamento, tenemos como, por ejemplo, ¿cuál es la autoridad de una prédica? ¿Una prédica tiene autoridad hoy en día? Y si tiene autoridad, ¿qué nivel de autoridad tiene una prédica? ¿Y de dónde viene esa autoridad? Entonces tenemos que hablar de ese tema. Tenemos que hablar también de exactamente qué es la predicación. ¿Cuáles son los distintos modelos de predicación que son, yo diría, modelos bíblicos? Porque hay muchos modelos y algunos no son bíblicos, pero ¿cuáles son los modelos bíblicos? ¿Qué modelo debemos usar nosotros en la predicación? Entonces vamos a hablar también de esos temas. Pero hoy lo que quiero hacer es hacer básicamente una introducción al tema, viendo lo que yo llamo una crisis muy fuerte, una crisis actual. Si no entendemos la crisis que estamos enfrentando, probablemente no vamos a tener la misma convicción de la importancia y la necesidad, la urgencia de este tema de la homilética o la predicación expositiva. Entonces, quiero empezar con un pequeño desarrollo de la crisis actual. Hermanos, mi punto no es ser criticón. No es lo que quiero hacer, pero tenemos que reconocer ciertas cosas, ciertas debilidades para poder entrar en la solución. Entonces, quiero empezar con esto. Más adelante vamos a hacer algo que no hemos hecho en los cursos que yo he enseñado con ustedes. Vamos a dividirnos en grupos por un tiempo para conversar entre ustedes, contestando algunas preguntas, y después vamos a volver. Ustedes van a compartir sus respuestas a esas preguntas importantes. Entonces, vamos a empezar entonces. Hay una crisis en la iglesia evangélica en el mundo actual. O sea, es una crisis que para muchos es casi imperceptible. O sea, es una crisis escondida detrás del éxito y del crecimiento numérico, un crecimiento muy significativo que la iglesia en América Latina ha experimentado. Aunque difícil de reconocer para muchos, y muchos quieren negar esta crisis. No obstante, esta crisis está ahí. Y esta crisis viene afectando profundamente la capacidad de la iglesia de poder vivir su fe en medio de este mundo complicado que enfrentamos. Hace varios años yo experimenté de cerca la realidad de esta crisis, una crisis que yo digo que es velada, pero real. Experimenté, viví una ilustración de esta crisis en 2017, cuando
yo asistí a una celebración del Día de la Biblia en una ciudad en América Central. No fue Perú, fue otro país. Fue todo un espectáculo ese evento, un espectáculo impresionante para mí. Yo me quedé totalmente atónito viendo la hermosura de este evento. Todas las iglesias de toda la ciudad se juntaron a celebrar el Día de la Biblia. O sea, todos estaban ahí juntados para honrar la Biblia. Y era una cosa impresionante, como digo. Hubo un desfile con no sé cuántas personas, casi 1,000 personas, ¿no? Todos creyentes, llenando las calles de la ciudad, marchando, cantando, gritando alabanzas al Señor por más de 1 hora en todo el camino hacia el lugar donde íbamos a reunirnos. Y fue una verdadera fiesta cristiana. O sea, un testimonio de la unidad, un testimonio de la fe de la iglesia evangélica en esa ciudad. La marcha fue muy larga, ¿no? Me cansé. Pero el ánimo de la gente no bajaba en ningún momento a lo largo de todo el camino. Bueno, cuando finalmente llegamos al lugar de reunión, disfrutamos de un culto de celebración enorme. O sea, había un estrado enorme con una banda enorme de músicos, ¿no? Y toda la gente sentada ahí o parado ahí, escuchando y cantando y celebrando, ¿no? Entonces, por más de 1 hora, todos cantaban alabanzas al Señor con gozo, danzando, manos levantadas, todos enchufados al máximo del tema. Fue realmente una gran celebración de adoración. Pero justo en el momento de transición entre las alabanzas y la prédica, algo muy curioso ocurrió. Salió el predicador a predicar, y mientras salía el predicador y subía al estrado, más de la mitad de la gente se paró y se fue. Ay, no pude creerlo. O sea, el predicador empieza y la gente fugó. Y más curioso todavía era ver la gran cantidad de pastores que se fueron en ese momento. Peor todavía, mientras el predicador exponía la palabra de Dios, y él tenía una pasión notable, predicaba con una seriedad muy notable. Durante esa prédica, en medio de esa prédica, una gran parte del remanente que permaneció ahí estaba en otra onda. Conversando, saliendo para comprar comida, como si fuera un concierto, como si fuera un evento deportivo. La gente se reía en voz alta. Varias personas estaban durmiendo ahí. Y yo me miré alrededor como un extranjero en ese evento. La primera vez que estaba experimentando eso, yo miré alrededor para ver si alguien estaba prestando atención a la exposición del predicador. Noté que muy pocos todavía estaban enchufados. Acuérdense, supuestamente era el Día de la Biblia. El evento masivo anual donde todas las iglesias se juntan para agradecer a Dios por el gran regalo de su santa palabra y para testificar de su confianza en la autoridad de la Biblia. O sea, el propósito del evento era confirmar públicamente ante un mundo no creyente que la iglesia evangélica es un pueblo de un solo libro, un pueblo que honra la Biblia, un pueblo que orienta sus vidas en base a la Biblia. Pero honrando la Biblia de Dios o la palabra de Dios sin querer escucharla, ¿qué tal hipocresía? Muchos de los pastores, los predicadores, los que supuestamente son los ejemplos para los demás, que marquen el camino, muchos de ellos fueron
se fueron y eran los peores transgresores. Yo salí con una vergüenza que ni puedo expresar. Era tan profunda mi vergüenza por la iglesia cristiana, por los pastores en ese entonces. Y esa experiencia me marcó. Nunca he olvidado lo que vi. Yo hablé con algunos pastores después y les dije, qué vergüenza ustedes. ¡Qué vergüenza! Ustedes dicen que honran la palabra de Dios. Esperen que los demás escuchen tus prédicas, pero no tienen la valentía, no tienen el respeto para escuchar la prédica de otra persona durante una celebración de la Biblia. Hermanos, para mí esa experiencia es solo una ilustración de la crisis que la iglesia evangélica está viviendo. Es una crisis en el púlpito. No es que no hay prédicas, sí las hay. El problema es la naturaleza, la calidad de las prédicas y la actitud de la gente con respecto a las prédicas. Francamente, el nivel de la predicación, por lo general, es mucho más bajo de lo que debería ser. De hecho, un autor de América Latina, no estoy hablando de un extranjero, estoy hablando de un autor de América Latina, escribió esto. Él dijo, el ministerio de predicación actual está venido a menos en muchas de las iglesias denominadas evangélicas. Escuchamos más el pensamiento de hombres y no tanto el deseo de Dios expresado en su palabra. Lamentablemente, vivimos la era de los cultos de celebración y la predicación de la palabra de Dios, y aún la lectura de la misma han quedado relegadas a un lugar de relleno dentro de estos cultos. Él continúa. Hoy queremos alabar, queremos danzar, queremos ver lindas presentaciones de coreografías y otras formas que nos atraigan o divierten. Pero llegado el tiempo de leer la Biblia o de escuchar lo que ella tiene a decirnos, medimos el tiempo para que no sea demasiado extenso. En otras palabras, lo que este autor está diciendo es que nos apasionamos para los cultos, pero no para las prédicas, no para la lectura de la palabra de Dios. Entonces, es una crisis. Y esta crisis no se ve solamente en América Latina. Ojo, se ve la misma crisis en mi país. Se ve la misma crisis en otros lugares también. En todo el mundo hay una crisis de esta forma. Yo hablo de América Latina porque es donde ustedes están trabajando. Es donde yo he trabajado y sigo trabajando. De hecho, un pastor inglés escribió acerca de la iglesia evangélica en todo el mundo. Él escribe esto. Dice, el nivel de la predicación en el mundo contemporáneo es deplorable. Muy fuerte lo que dice ese autor, ese pastor. Muy fuerte. Dice, hay muy pocos grandes predicadores. Así que muchos pastores ya no creen en la predicación como una forma poderosa de proclamar el evangelio y cambiar una vida. Miren lo que dice al final. Esta es la época del sermoncito. Y sermoncitos hacen cristianitos. Bueno, yo diría que en América Latina el problema no es tanto la brevedad de los sermones, sino su falta de profundidad y sobre todo su base bíblica. De hecho, se hizo un estudio en un país en América Latina, no voy a mencionar qué país, hicieron un estudio sobre el estado de la predicación en ese país. Y el estudio, literalmente hicieron encuestas a los pastores y la gente de las iglesias de ese país. El estudio concluyó esto. Dice, hay muy buenos comunicadores,
pero pocos expositores de la palabra. El púlpito ha dejado de ser el centro de la exposición de la palabra para convertirse en un lugar de presentación de ideas ajenas que no persiguen la exposición genuina del contenido bíblico. Me impresiona lo que este estudio dice. Porque dice una cosa. Dice que somos buenos comunicadores. Y yo creo que sí es verdad. En América Latina hay muy buenos comunicadores, muy excelentes comunicadores. El problema es, como él dice, muchas veces no estamos haciendo una buena exposición, una buena explicación del texto. Entonces, hablamos de muchas cosas importantes y de una forma muy elocuente, muy buena. Pero a veces no estamos haciendo claro el mensaje bíblico. Ahí radica el problema. No es que no estamos predicando. Que no estamos predicando de tal forma. Estamos haciendo muy claro el mensaje bíblico. Otro comentario sobre el mismo problema viene del conocido pastor Miguel Núñez. Y él ha escrito: la predicación expositiva brilla por su ausencia en los púlpitos de nuestro continente. Es fuerte lo que dice. Otro pastor, también un pastor latino, dice: no es que no se abra la Biblia, es que no se expone. Otra vez, es decir, muchos pastores abren la Biblia, predican usando la Biblia como herramienta. No estoy negando eso. No obstante, según este pastor, según Miguel Núñez, según ese estudio, en muchos casos no hay una exposición clara del texto. Es decir, no estamos explicando adecuadamente lo que el texto significa. Usamos la Biblia como si fuera una herramienta, pero no necesariamente la explicamos. Ni es que es muy obvio que nosotros mismos entendemos lo que el mensaje bíblico es. Y obviamente, si yo no entiendo muy bien, la gente escuchando no va a entender muy bien tampoco. Entonces, lo que se ve en muchos casos es que el predicador da sus opiniones, comparte consejos y exigencias, quizás muy sabios. No obstante, no explicamos adecuadamente el texto. Entonces, no estamos ayudando al oyente a entender lo que un pasaje concreto realmente enseña en su contexto original. Obviamente, como resultado, no estamos proveyendo una claridad en la lectura y el estudio de la Biblia. La gente está ahí escuchando semana tras semana. En muchos casos no van creciendo en su comprensión del texto bíblico. Y peor de todo, mucha gente está aburrida, que siempre están escuchando la misma cosa semana tras semana. O la gente está totalmente entretenida, pero no enseñada. Como consecuencia, la consecuencia de esta crisis es que muchas iglesias están llenas de cristianitos, pero faltan los cristianotes. Ahora, una razón por esta gran falta es porque hay un vacío en el púlpito. No es que no hay nadie predicando, hay una persona predicando, pero no estamos predicando de tal forma que hagamos una explicación clara, entendible, concisa, fiel del texto bíblico. Entonces la gente escucha Biblia, aquí, por allá, por varios lados, están escuchando Biblia, pero no de una forma donde ellos pueden decir, yo entiendo cómo toda la Biblia cabe como una unidad. Yo entiendo ya cuál es el
el desarrollo del mensaje bíblico. Yo entiendo cómo es el desarrollo de la historia de la redención. Muchas veces la gente sale entendiendo más que nada la ética, como qué debo hacer, qué no debo hacer. Esas son mis responsabilidades, pero no necesariamente vuelven con un conocimiento profundo y fiel de Dios y de su voluntad. Bueno, la situación es muy preocupante porque la historia de la iglesia muestra que cuando hay un vacío en el púlpito, o sea, cuando el nivel de la predicación es muy pobre, el pecado aumenta. La iglesia deambula hacia una idolatría y el mundo se pierde más y más. De hecho, un historiador, su nombre es Garvey, y él ha escrito una historia de la predicación cristiana, un latino. Comenta, dice, los periodos de decadencia fueron concomitantes con la pérdida de poder del púlpito. Y las épocas de avivamiento y reforma han sido precedidas por la renovación de la influencia de los predicadores. Él está diciendo, en el desarrollo de la historia de la iglesia, cuando la predicación es mala, cuando es poco profunda, cuando no es fiel al texto bíblico, cuando no hay una exposición, la iglesia sufre. Los hermanos se meten en el pecado, se deambulan espiritualmente, no crecen. Hay un estancamiento en la iglesia. Pero cuando la predicación sube a su nivel debido, hay un crecimiento. Hay un crecimiento, hay un avivamiento, hay un gran avance en la obra de Cristo. Otro pastor escribió, actualmente la mala predicación se ha hecho muy común. En algunos casos simplemente es aburrida. Es increíble, dice él. El glorioso evangelio de Cristo puede parecer monótono. Sin embargo, hay una cantidad de predicadores que lo logran con notable regularidad. El resultado de ese tipo de predicación es que la gente va a la iglesia esperando aburrirse. Lamentable la cantidad de personas que mentalmente se desconectan en cuanto comienza el sermón. La iglesia necesita volver a un compromiso sincero, un compromiso profundo con la predicación de las Escrituras. Hermanos, pastores, líderes, es urgente. Es urgente. Ese es el punto. Todos creen que las prédicas son muy bíblicas. Y lo creen porque el pastor abre la Biblia, cita la Biblia, corre por toda la Biblia. No obstante, cuando no hay una explicación clara, concisa, fiel, entendible del mensaje, del pasaje, cuando no hay una exposición, no es una buena prédica. No es una prédica verdaderamente bíblica. Donde no hay una exposición, no va a haber un crecimiento en la comprensión de las Escrituras. Las mismas que Pablo dice nos pueden hacer sabios para la salvación. Si no hay una comprensión creciente de la Biblia, la misma palabra de Dios, no va a haber un crecimiento en la iglesia. ¿Cómo vamos a crecer, a conocer a Dios mejor y entender su voluntad? La voluntad que se encuentra en la Biblia, en la palabra. O sea, ¿cómo vamos a crecer si no estamos exponiendo fielmente, si no hay una exposición fiel de la palabra de Dios? No va a pasar. Es el gran problema. No va a haber crecimiento sin exposición mucho mejor. Ahora, otra vez, yo sé que todo esto parece muy crítico, muy negativo. No estoy diciendo que la iglesia no tenga fortalezas.
Tampoco estoy diciendo que los pastores y los líderes no han hecho un buen trabajo en muchos sentidos. Tampoco estoy diciendo que no hay expositores. No estoy diciendo eso. Hay varias características muy buenas de las iglesias en América Latina. Y la iglesia ha crecido por lo general alrededor de América Latina. Y la iglesia ha hecho un impacto en la sociedad. No obstante, hermanos, la predicación es un ministerio que todavía no ha llegado al nivel de excelencia que debería. Es un área débil. Por lo tanto, es un asunto preocupante. La gente necesita comer, necesita nutrirse espiritualmente. En muchos casos no hay la carne que necesita para fortalecerse y crecer. Entonces, otra vez, mi propósito es lanzar una visión para la buena predicación. Tenemos que empezar con una convicción muy apasionada de que la predicación de la palabra de Dios es primordial, que es esencial, que tiene que ser nuestra prioridad en el ministerio. Ahí radica para mí un problema, porque muchos pastores ven la predicación como una tarea demasiado pesada. No quieren hacerlo. Yo conozco una iglesia en mi país acá, donde tiene un pastor que no le gusta predicar. Entonces, él delega la predicación a todos los demás hermanos, pero él no quiere predicar mucho. Yo diría, no estás cumpliendo su responsabilidad como pastor. La prioridad es alimentar al grey. Tenemos un montón de responsabilidades. Es el trabajo más difícil en todo el mundo, ser pastor. Lo creo con todo mi alma. Pero la prioridad tiene que ser alimentar a nuestra gente. Que sin alimento sólido, sin alimento bien preparado, la iglesia no puede crecer sanamente. Puede crecer en número, que tú puedes entretener a todo el mundo, pero no es un crecimiento real. Un crecimiento que puede soportar pandemias. Un crecimiento que puede soportar problemas políticos. Una iglesia sana que pueda realmente soportar todos los problemas, la muerte, las enfermedades, las luchas, las peleas, todas esas cosas. Es una iglesia bien alimentada. No digo, como Javier mencionó, que hay mucho intelectualismo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una predicación de la voluntad de Dios claramente expresada, que toque el corazón, que mueve el corazón, que cambie la vida de personas. No simplemente llena la mente, sino transforma la vida. Lo que quiero hacer entonces en esta lección es simplemente lanzar una visión para la predicación expositiva. Después, en las otras lecciones, vamos a tratar de equiparnos para que el púlpito sea lleno de hombres consagrados a Cristo y dedicados totalmente a la fiel predicación de la palabra de Dios. Ahora, antes de avanzar, antes de ver los otros detalles que quiero compartir, yo quiero que hagamos un trabajo en grupos. Yo quiero, estaba leyendo el chat. Yo quiero hacer un ejercicio en grupo, si está bien. Esto va a ser diferente. Yo entiendo, generalmente no hemos hecho esto. Quiero que ustedes puedan conversar entre ustedes. Y mi punto es que mi deseo es que cada persona pueda involucrarse, que cada persona pueda participar. ¿Okay? No quiero que una persona tome todo el tiempo. Van a tener 15, 20 minutos para conversar. Y dentro de ese grupo, la idea es que todos puedan compartir. ¿Ok? Aquí es aquí son las preguntas. Quiero que ustedes puedan reflexionar. ¿Cuáles son
causas principales de la crisis en el púlpito en tu país? Quizás tú dices no hay una crisis. Bueno, entonces tienes que exponer el por qué no hay una crisis, ¿no? Yo diría que sí hay una crisis, pero si tú dices no, está bien, pero tienes que defender el por qué no o por qué sí, ¿ok? ¿Cuáles son las causas de esta crisis? Segundo, ¿cómo ha afectado la iglesia esta crisis? Y tercero, ¿qué necesita hacer la iglesia frente a esta crisis? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos mejorar, a solucionar esta crisis? Y no vayas a decir, tenemos que predicar más, ¿no? O tengo que predicar mejor. Ya, no, pero un poco más profundo, ¿no? En sus respuestas. ¿Ok? Tienen las 3 preguntas. Voy a poner las preguntas en el chat. Vamos a dejar que algunos hablen, que compartan lo que conversaron en los grupos de las preguntas, ¿ok? Pero vamos a hacerlo. Ahí hay donde se puede levantar la mano. Hay una persona, Pastor Manuel, que ya ha levantado la mano, entonces vamos a dejar que él hable primero, después Soledad, después, bueno, dice Galaxy A10, no sé quién es, porque creo que su nombre no es Pastor Galaxy. Bueno, Okay. muy buenas tardes con todos los Vamos a presentes. empezar, todos escuchen porque el Pastor Manuel va a compartir. Sí, muy buenas tardes, Pastor Jim, una vez más para saludarle y luego agradecerle por este tremendo aporte a todos los pastores y líderes. Solo quería hacer un par de comentarios para ser corto. Uno, la gran mayoría, por no decir, excepto yo, ningunos pusieron su cámara porque la mayoría están trabajando. Los que han tenido la posibilidad de hablar han hablado un tanto y otros no han podido por el tema del horario. Ahora, eso quiero hacer extensión y yo a los pastores y mis líderes que los he invitado, tristemente una gran mayoría no han podido ingresar porque se cruza con el horario de trabajo. Han quedado muy interesados, encantados con el curso, pero su trabajo generalmente dura hasta las 6 de la tarde o 7 de la noche. No sé si para una ocasión o no sé, en lo sucesivo podrían contemplar ese tema para dar oportunidad también a otros que están muy interesados en el tema. Solamente le dejo a considerar de usted o de los organizadores este temita de los horarios y también este tipo de grupos que ayudaría mucho el diálogo, pero por justamente el curso de horario se limitan, no pueden conversar porque obviamente es un tema difícil para ellos. Pero con todo, en lo segundo hemos llegado a algunas conclusiones. En cuanto a causas de la crisis en la predicación positiva, casi todos los que han podido participar han concordado que se trata la presencia de un porcentaje muy elevado de pastores laicos sin capacidad de preparación teológica. Y en el Perú particularmente es muy alto a nivel de provincia, en las ciudades fuera de la capital. El nivel es altísimo, a un 70%, hasta más todavía, de pastores laicos, de pastores que tienen buena voluntad. Y esto también se presta también para que algunos tergiversen y usen la predicación distorsionada, antojadiza para otros propósitos, ¿no? Entonces se vuelve a veces casi sectarista, en algunos casos venta de milagros, cosas por el estilo, y otros para incursionar con otro tipo de cosas que ajenas a la Biblia. También, por otro lado, algunos han aportado la necesidad en el punto, ¿no? Que cómo ha traído esto como un efecto negativo. La iglesia ha dejado de crecer en madurez espiritual. En algunos casos ha generado una migración constante de una iglesia a otra de los creyentes. Otros, la presencia del pecado a veces ha pasado desapercibido y ha generado un problema de mal testimonio. La sociedad ha mirado a la iglesia como un grupo que no es serio, ha perdido realmente su esencia de ser un pueblo de ejemplo, de luz a las naciones, etcétera. Y lógicamente esto ha frenado el avance de la iglesia, ¿no? En el país. ¿Qué debemos hacer? Estamos llamados urgente a asumir una responsabilidad como pastor, a preparar a nuestros pastores, nuestros líderes y capacitarlos, y sobre todo aquellas iglesias y pastores que no están teniendo esta capacitación, buscar que los que tenían posibilidad de ayudarles, al menos en un aporte que yo pongo,
poder hacerle llegar. La fraternidad de pastorales es un método muy bueno, porque llega a esos pastores libres o iglesias libres que generalmente no tienen cobertura de denominaciones y carecen todo esto, y a través de la fraternidad se puede promocionar las capacitaciones y todo lo demás para poder ayudarles a aquellos pastores. Muchas gracias. Excelente, gracias hermano, muy buen aporte, muy buen aporte. Pastora Soledad, por favor, adelante. Pastor Jim, muy buenas tardes con todos. De verdad que estoy muy emocionada de estar acá delante de todos ustedes. Y bueno, como compartía con mi grupo, yo soy de la Iglesia Comunidad Cristiana Mundial. Soy una persona que recién tengo años y mesecitos en servicio al Señor, en lo que es el pastorado. Y pues sí, tengo años como sirviendo al Señor como hermana, pero he visto muchos cambios y de verdad estoy aquí porque justamente me quiero preparar para poder llevar mejor y trazar mejor la palabra del Señor a la generación que sigue. Así que estoy aquí para aprender. Bueno, con mi grupo hemos sacado lo siguiente: las causas, efectos y qué hacer. En las causas hemos visto que falta lamentablemente preparación en los líderes, ¿no? Falta de estudio de la exégesis, poco interés del líder, falta de capacitación, han perdido la integridad en dar el sermón, falta de seriedad al tomar la palabra de Dios y han implementado mucha la teología de la prosperidad, ¿no? Eso es lo que hemos visto en las causas que han hecho que se pueda, que no podemos crecer. Ahora, ¿en qué ha afectado? Pues ha afectado en una iglesia con poco compromiso. Creo que las iglesias que estamos en crecimiento, sabemos, ¿no? No se comprometen muchas veces los miembros de la iglesia. Falta de madurez, son inmaduras, una iglesia débil espiritualmente, una iglesia que está en confusión, porque han salido tantas enseñanzas y mayormente pues cuando vemos que las ovejas van muchas veces, aunque ya se les enseñó, de iglesia a iglesia traen una confusión o ven en YouTube muchas enseñanzas y como que eso causa también una confusión, ¿ok? Pues son las causas, lo que afecta. ¿Qué hacer? Bueno, nosotros hemos puesto prepararnos correctamente, ¿no? Como estamos haciendo ahora, hacer una buena exposición de la palabra, ¿no? Y, bueno, capacitarnos, que es casi redundante, ¿no? Capacitarnos. Eso es lo que hemos conversado entre mi grupo y esa es la respuesta. Excelente, gracias hermana, buen aporte, muy importante lo que están diciendo. Ok, estoy viendo la hora y tenemos como 20 personas que quieren hablar. No vamos a poder tener a todos. Entonces vamos a tener a algunos más pero quiero que compartan una de las 3 preguntas y no las 3, ¿ok? Empezamos con Vilma, después con el pastor Juan Carlos de Buenos Aires y después José García, después Cristian y ahí terminamos. ¿Okay? Son 4 que van a compartir. Vilma, adelante, por favor. Pastor, buenas tardes con todos. Bueno, quiero contestar la primera pregunta. En nuestro grupo estuvimos viendo acerca de que falta la preparación, como usted estuvo explicando, ¿no? Por ejemplo, estudiar el contexto, estudiar los personajes, estudiar el trasfondo bíblico, ¿no? Entonces, tener una buena preparación para enseñar a la iglesia, ¿no? Así que, por ejemplo, uno de los pastores de nuestro grupo dijo, por ejemplo, si hablamos acerca de la samaritana, la gente ni entiende qué es un samaritano, ¿no? ¿Por qué tuvo 5 esposos, ¿no? Y todos esos detalles hay que estudiarlo con anticipación. Cuando llega el día de la predicación, enseñarlo claramente, explicarlo, ¿no? Y otro pastor mencionó también la oración, que tenemos que orar para poder enseñar bien la palabra de Dios. Gracias, pastor. Bendiciones. Muy bien, gracias, hermana. Juan Carlos, adelante, por favor. Estás mutado, no se escucha. Todavía no se escucha. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí.
Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Ramírez, fui alumno del Pastor César en Catedral de Fe en Lima, Perú. Trabajo hoy en día en la Iglesia del Nazareno y me pasó el dato, y lo que pude escuchar de ustedes es el principal problema que está sucediendo hoy en día es el mensaje positivo. O sea, no hay un mensaje positivo donde tenga las herramientas para la observación, interpretación y la aplicación precisa del mensaje. Esto es lo que sería puntualmente. Y como se dice, lo que ha afectado es, no hay vamos a decir, una profundización en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, se necesita, vamos a decir, dar las herramientas adecuadas para que los pastores puedan capacitar y entrenar a los laicos para la gran comisión de la predicación expositiva, que eso es lo que más necesitamos hoy en día. Aquí en Buenos Aires está muy fuerte esto, lo que usted está haciendo, pastor, y le agradezco por la invitación del pastor César, porque este es el punto neurálgico de estos tres puntos: la observación, la interpretación y la aplicación para un buen mensaje positivo. Que Dios le bendiga, pastor. Gracias, hermano. Excelente. Gracias. Pastor José García, adelante, por favor. Pastor Jim, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Dios le bendiga a cada uno de los pastores. Bueno, en la sala que estuvimos reunidos estuvo el pastor Charles Muñoz, el pastor Miguel Salazar, y también estuvo con nosotros el pastor César Mamani. Dentro de lo que hemos conversado y hemos llegado a tres puntos muy importantes. Lo primero, lo que son las causas. Es muy cierto que cada uno de nosotros como pastores necesitamos profundizarnos, necesitamos aprender, necesitamos nosotros mismos tener ese deseo de querer aprender y profundizarnos más en lo que es la palabra para poder explicar a la iglesia. Pero hoy en día en muchas iglesias y muchos pastores solamente se está entreteniendo a la iglesia y no se está dando un mensaje verdaderamente conforme a la palabra, porque lo que no se quiere es golpear a la oveja, porque si hay un mensaje fuerte, muchas veces tienen miedo de que las almas se vayan, y lo único que estamos haciendo o lo único que se está haciendo es entretener dentro de lo que son las causas. Y dentro de lo que está afectando a la iglesia, está afectando el tema espiritual, porque en muchas iglesias a causa de esto se está metiendo el mundo. Número 3, lo que tenemos que hacer, lo que se necesita, es volver a la senda antigua, pastor. Eso es lo que hemos nosotros conversado con lo que hemos estado ahí en la sala de 4. Dios le bendiga, pastor. Gracias, hermano. Excelente. Muy bien. Ok, Cristian, tú eres ¿cómo se llama? El último. El último. Dar Amén, pastor, la palabra final. Amén, pastor. Queremos responder la segunda pregunta, que es ¿cómo ha afectado a la iglesia esta crisis? Bueno, estábamos conversando con nuestro grupo porque gracias a Dios nos tocó a unos hermanitos, gracias a Dios, y llegamos a la conclusión de que esto ha afectado, donde muchas veces se hacen gente religiosa menos cristianos auténticos, o sea, donde muchas veces, como estaban exponiendo los pastores, ¿no? La situación del entretenimiento, desde que no se le da una palabra profundizada y se le da simplemente un asunto de conocimiento, ¿no? Entonces, muchas veces se hace gente religiosa, donde entran a la iglesia y salen igual, porque yo creo, pastor, disculpe, de que nosotros como pastores tenemos que tener mucha preocupación por prepararnos más profundamente en las Sagradas Escrituras, ya que esto va a ayudar al pueblo, y también la otra parte principal sería que llevarlos a la comunión con Dios. Si eso no sucede, entonces hacemos gente religiosa que entre y sale como entró, así salió, y no hacemos cristianos auténticos, firmes en el Señor, porque recordemos que nosotros, así como enseñemos, si enseñamos bien, el pueblo va a entender bien y también va a enseñar bien a otros, pero si enseñamos mal, pues ahí viene la situación de la crisis, ¿no? Entonces, pudimos compartir esa parte, pastor, ¿no? De que tenemos que preocuparnos mucho más por hacer verdaderos creyentes de la palabra de Dios, nosotros que somos los expositores, los pastores, o los hombres de Dios que llevamos la palabra del Señor, poder llevarlos a la palabra de Dios para que ellos sean
creyentes auténticos. Amén, pastor. Gracias, hermano. Muy interesante. Bueno, excelente. Los aportes de todos, excelente. Ya vamos a avanzar con el tema. Disculpen por esa prueba, porque para muchos no salió bien. Vamos a ver si en el futuro podamos solucionar ese problema, porque yo quiero que ustedes puedan conversar entre ustedes también, ¿no? Aprovechando de esta oportunidad de conocerse y poder tocar esos temas. Ustedes tienen mucho que aportar. No, yo no soy el experto acá. Todos tenemos cosas que aportar, entonces quería escuchar de ustedes. Ok. Jim. Sí, adelante, hermano. Javier. No sé si de repente los grandes pastores, predicadores de la palabra, siempre han expuesto expositivamente. Está bien tomar sermones y tener una prédica temática, ¿no? Pero la mejor predicación es la expositiva. Los grandes predicadores siempre lo han recomendado. La iglesia crece de una manera consistente, más nutrida, porque, por ejemplo, el predicar libro por libro o capítulo por capítulo, versículo por versículo, eso enriquece tanto no solamente la vida del predicador, sino también la vida de la iglesia, y puede alimentar con muchos temas en medio de toda la predicación. Es tan rica, tan nutritiva, la predicación expositiva, que eso es de mucha vitalidad para la iglesia. Va a ayudar mucho al crecimiento, al fortalecimiento de la iglesia, y va a poder tener no solamente presencia, como decían algunos, la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuánto ha afectado la no buena predicación desde los púlpitos? Es que tenemos una iglesia muy débil. Puede tener presencia, pero no influencia. Entonces, por eso es lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque desde los púlpitos es que no se está nutriendo bien a la iglesia. Y eso es lo que tenemos, creo que corregir, y todos estamos aquí de acuerdo en esa parte. Solamente eso quería mencionar. Gracias, hermano. No, por eso el curso es sobre la predicación expositiva. Y vamos a llegar a ese punto. Lo que quería, y yo siempre cuando construyo un curso, yo quiero echar una base. Y la base que quería compartir hoy es para que todos estemos de acuerdo que necesitamos un cambio. Porque no se cambia a menos que haya un sentir que yo necesito cambiar. Yo no cambio, entonces las cosas no van a mejorar. No es que Javier tiene que cambiarse, no José tiene que cambiarse, pero yo no. No. Yo tengo que empezar creyendo, mira, hay una crisis y yo soy parte de la crisis. Y estoy 100% de acuerdo, Javier, que la predicación expositiva es la mejor forma, y eso vamos a llegar a explicar más adelante. Vamos a compartir todos los diferentes modelos, y al final yo creo que la mejor opción, el mejor modelo es la predicación expositiva, y voy a dar todas las razones por qué, o sea, todos los motivos por qué esa clase de predicación es mucho mejor. Ok. Vamos adelante. Gracias por los aportes y todo lo que han compartido. Ahora quiero tocar un tema que quizás sea obvio para todos, pero quiero dar unos motivos bíblicos. ¿Por qué es tan importante la predicación? ¿Por qué para mí ese tema es importante? Porque como yo dije antes, muchos pastores, yo sé que tienen cargas muy fuertes, que tienen responsabilidades, ¿no? Hasta el cuello, un montón de responsabilidades, pero no siempre creemos que la predicación es la prioridad principal.
Muchos creen que hay otras prioridades que son más importantes que la prédica. Por eso dejan la prédica hasta el final. O por eso dicen, yo no tengo que predicar, ¿no? Porque hay otras cosas que yo tengo que hacer. Administración, marketing hoy en día, ¿no? Consejería, discipulado, evangelismo, todas las cosas son importantes, pero la predicación es la cosa más importante. Es como Hechos 6 dice, ¿no? Nosotros tenemos que dedicarnos a dos cosas principales, a la oración y a la predicación, el ministerio de la palabra. La oración es porque esa conexión, esa dependencia de Dios es la base de todo ministerio. Y la predicación porque el alimentar a la iglesia es la cosa que falta para crecer. Sin alimento no se crece, no se puede crecer. Ok, entonces, ¿por qué predicar? ¿Cuáles son algunas razones? Antes de llegar ahí, un predicador dice, nadie escucha, la gente dice, ¿predicar? Ya no está de moda. Lo que necesitamos son ministerios más de moda, más atrayentes, más atractivos, ¿no? Entonces, este pastor dice, nadie escucha predicaciones hoy en día. Requiere demasiada atención en la época de la televisión. Si usted desea atraer a no cristianos a la iglesia, elimine los sermones largos, incorpore la dramatización, invite a grupos musicales, organice una proyección de películas, desarrolle un ambiente de celebración y alabanza, observe el mundo del entretenimiento y del espectáculo y sepa que le agrada a la gente. El mundo de la publicidad, tome nota de lo que convence a las personas. Luego, haga su presentación del cristianismo de la misma manera. En otras palabras, él diría que la predicación ya no está de moda, entonces hay que desecharlo. Ahora, este hombre que dice eso está bromeando, está usando sarcasmo porque él es un predicador que enfoca la predicación. En su sarcasmo, él está diciendo, vayan a hacer todas esas cosas y vamos a ver lo que pasa. ¿Qué opinan? ¿Ha pasado de moda la predicación? ¿Debemos dejarlo y buscar otra forma de transmitir el mensaje de Dios? ¿Una forma más relevante, más suave, más entretenida? Muchos piensan que sí, pero otros reconocen la vasta importancia de la predicación. Y hermanos, como yo acabo de decir antes, para mí la predicación es el ministerio más importante. No podemos dejarlo de lado. No podemos decir, vamos a hacer otras cosas. Las otras cosas no cambian vidas. La palabra de Dios cambia vidas. La única cosa que cambia vidas. Nada más. Nosotros podemos hacer moralistas. Nosotros podemos hacer consumistas. Nosotros podemos hacer un montón de otras cosas. Pero si no predicamos la palabra, no vamos a ser discípulos de Cristo. La única forma. Un teólogo escocés dice, el cristianismo permanece o decae debido a la predicación. El gran pastor John Stott, él escribió, la predicación es indispensable para el cristianismo. Sin ella se pierde una parte necesaria de su autenticidad, puesto que el cristianismo es por su misma esencia la religión de la palabra de Dios. Y el gran reformador Martín Lutero dijo, a menos que la palabra sea predicada públicamente, se escapa. Cuanto más se predica, más firmemente se retiene. Leerlo no es tan provechoso como oírlo, porque la voz viva enseña, exhorta y defiende y resiste el espíritu del error. Mira lo que dice al final. A Satanás no le importa un pepino la palabra escrita de Dios, pero él huye ante el hablar de la palabra.
quizás una exageración, pero el punto es importante. Todos los cristianos pueden leer la Biblia en su casa a solas y pueden crecer, pero lo que hace crecer, el abono de la iglesia, es la buena predicación de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la importancia de la predicación? ¿Por qué debemos predicar? Bueno, un montón de razones, pero yo quiero compartir 5 razones por qué la predicación es tan importante. Especialmente importante para la iglesia de hoy. 5 razones. Número 1. Es porque Dios nos habla a través de la exposición de su palabra. Dios nos habla a través de la exposición de su palabra. ¿Cuál es la forma principal que Dios se presencia entre nosotros en la actualidad? O sea, ¿cuál es la forma principal a través de la cual Dios hace su presencia conocida hoy en día? Es a través de su palabra. Es a través del hablar de Dios en su palabra escrita y la exposición de esa palabra por un predicador. Dios se revela, que Dios viene a visitarnos. Dios no viene en forma corporal hoy en día. Dios no viene como en el Antiguo Testamento a través de una nube. Dios hace su presencia real entre nosotros por medio de su palabra. Su palabra bien y claramente expuesta. Por eso, Pablo dice en 1 de Tesalonicenses, 2:13, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. ¿Cuál es el motivo de tu acción de gracias, Pablo? Aquí es. Pablo dice, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué dice Pablo en este texto? Pablo dice que él y su equipo misionero fueron a Tesalónica para evangelizar. Llegaron allá y predicaron. Era, hablando de Pablo, un ser humano, un pecador que predicó. Por lo que predicó ese hombre, aunque salió de la boca de un pecador, un hombre finito, Pablo dice que fue verdaderamente la palabra de Dios. Y dice la misma palabra que cambia vidas. Salió de la boca de un ser humano, pero a través de esa predicación llegó y cambió la vida de otras personas. Pablo dice que Dios estaba revelándose por medio de la predicación de su palabra. Es porque Dios nos habla a través de la predicación de su palabra. Cuando tú, como predicador, como pastor, te para delante de la iglesia y empiezas a fielmente exponer la palabra de Dios, lo que sale de tu boca, si es palabra de Dios, escúchenme, es palabra de Dios. Usamos palabra de Dios como un título para la Biblia. Lo que yo estoy diciendo, lo que Pablo dice en ese texto, es que cuando tú fielmente predicas la Biblia, lo que sale de tu boca y llega a los oídos de la audiencia es verdaderamente palabra de Dios. No es meramente la palabra de un hombre. Bueno, a menos que no sea una exposición fiel del texto bíblico. Pero cuando tú prediques fielmente, expones el texto bíblico, es una prédica que es palabra de Dios. Yo creo que muchos creyentes, cuando están escuchando una prédica semana tras semana tras semana, no están pensando que lo que se escucha es verdaderamente la palabra de Dios. Ellos escuchan y dicen, oh, Javier, él está hablando su propia palabra. ¿No? El pastor Roger, él está hablando lo que él quiere decir.
Es lo que se dice. Pero Pablo decía, los tesalonicenses, al escuchar la palabra que salió de la boca de Pablo, ellos concluyeron, no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y si nosotros hoy en día exponemos fielmente la misma palabra, es también palabra de Dios. La tendencia hoy en día en la iglesia es evaluar la prédica, los criterios humanos o los criterios comunicativos. ¿Qué tal elocuente? ¿Cuál es su estilo? ¿Qué tan breve es su prédica? Y cosas por el estilo. No obstante, lo que las escrituras nos revelan es que en la fiel predicación de la palabra de Dios, Dios mismo se presencia. Dios mismo se revela. Dios está hablando. Otro ejemplo de esta verdad se ve en un texto, Hechos 16:32. Pablo y Silas están en la cárcel y empiezan a evangelizar al carcelero. Y Lucas nota en Hechos 16:32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pablo y Silas hablaron, pero lo que hablaron era verdaderamente palabra de Dios. No hablo de un título para el libro. Yo hablo del contenido. El contenido que salió de su boca, el mensaje que salió de su boca, la boca de un ser humano, llega a ser palabra de Dios. Cuando fielmente expuesta la Biblia, que es palabra de Dios, sale por la prédica y sigue siendo palabra de Dios, cambia. Y la gente veía eso. Lucas veía eso y él anota. Lo que predicaron ellos era palabra de Dios. Así habla Dios en la actualidad. Él habla por medio de la predicación de seres humanos. La predicación del Evangelio es una revelación de Dios y expresa su hablar a nosotros. Eso un autor dice, la única forma legítima de tratar con las Escrituras es escuchar a Dios hablar. Pregunta, hermano, hermana, pastor, siervo, líder, lo que eres. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú escuches una prédica, ¿estás realmente consciente de que es Dios hablando? Verdaderamente es palabra del Dios vivo, comunicándose, hablándote a través de la palabra expuesta, la palabra leída, la palabra escuchada, es de verdad palabra de Dios. Un ejemplo más que quiero compartir de las Escrituras. Puede ser que algunos piensen que solamente cuando los pastores profesionales predican, Dios se revela. Pero noten un texto muy interesante. En 1 de Tesalonicenses 1:8, Pablo está dirigiéndose a toda la iglesia, hablando del impacto profundo de la conversión de los hermanos de Tesalónica. Toda la iglesia, no solamente los líderes, toda la iglesia. Y él comenta, porque partiendo de vosotros, aquí es el impacto de la palabra de Dios en su vida. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Se nota que la palabra del Señor fue predicada por los mismos nuevos creyentes en Tesalónica. No fue por pastores o misioneros, sino por la gente común y corriente que se convirtió a Cristo. Sus testimonios, su predicación del Evangelio se describe acá como divulgar la palabra del Señor. Hermanos, cuando cualquier cristiano predique la palabra de Dios, aunque salga de la boca y la vida de un pecador,
cuando predican la palabra de Dios, la Biblia, fielmente, de verdad, es Dios hablando por medio de la persona. Siempre y cuando prediquemos fielmente el mensaje bíblico. Como decía la segunda confesión helvética, la predicación fiel, la palabra de Dios, es la palabra de Dios. La fiel predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Por eso debemos predicar. Porque es así que Dios habla hoy en día al pueblo. Si nosotros predicamos fielmente, Dios está hablando a través de esa predica. Si es mi opinión, Dios no está hablando. Si es mi interpretación distorsionada, Dios no está hablando. Cuando es una fiel exposición de su palabra, Dios se revela. Dios habla. Número 2. Dios salva a los pecadores a través de la predicación de su palabra. La predicación es importante no solamente para los creyentes, sino para los no creyentes. Ha sido y es a través de la predicación de la palabra de Dios que Dios salva a los pecadores. Me encanta lo que dice Pedro en este texto, en 1 de Pedro 1, 22 y 25. Él dice, al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Entonces, si eso ha pasado, ¿qué debemos hacer? Él dice, tenemos que amarnos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Pero miren lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi vida debe mostrar ese amor? Él dice, porque habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y pero mira al final, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Cuando tú predicas el evangelio, es decir, cuando tú predicas la Biblia, el evangelio no se trata de las 4 leyes espirituales. El evangelio se trata del mensaje bíblico, las buenas nuevas de Cristo. Cuando tú predicas fielmente la Biblia, Pedro dice en este texto, ¿qué es lo que pasa? Hay una simiente que hace nacer nuevas personas. Es la palabra de Dios que sirve como la simiente que da nueva vida a los pecadores. Dios salva por medio de su palabra. ¿Y cómo llega esa palabra poderosa a nosotros? Dice el verso 25, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Por medio de la predicación del evangelio que la palabra de Dios transforma a un no creyente muerto. Muerto en pecado, muerto en todas sus tradiciones y todas esas cosas. Cambia a una nueva creación en Cristo. Uno nace de nuevo por medio de la predicación del evangelio. Santiago dice la misma cosa. Dice, lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es la palabra de Dios, el evangelio que salva. Entonces nosotros tenemos que predicar el evangelio, tenemos que predicar la Biblia. Exponer el mensaje de la palabra de Dios, porque es ese mensaje que transforma vidas. Pablo dice la misma cosa en 1 Corintios. Ustedes se acuerdan de toda la problemática que él enfrentaba ahí en esa ciudad, ¿no? Todas las críticas de la gente. Ellos decían que el mensaje de Pablo parecía una tontería y su forma de predicar parecía muy pobre. Y Pablo no tenía carisma, no tenía la capacidad de comunicarse bien. Pablo era malo como predicador.
Pablo defiende su fuerte compromiso con la predicación del Evangelio y él dice, puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes la locura de la predicación. En otras palabras, el hombre no puede conocer a Dios mediante su propia sabiduría, a través de su propio esfuerzo. ¿Cómo es que Dios salva? Por la locura de la predicación. Literalmente, Pablo dice a través del mensaje predicado. O sea, es el evangelio que salva, el mensaje de la cruz en este contexto. Pero ¿cómo es que se tiene que transmitir ese mensaje que salva? La predicación. Es a través de la predicación. Por eso que Pablo afirma otra vez en Romanos 10, 14 a 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No se puede. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Obviamente no se puede. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No pueden, es imposible. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? No se puede. Como está escrito, dice Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero Pablo dice, pero no todos obedecieron el evangelio. O sea, hemos predicado, pero no todos obedecieron. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí es la clave. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La fe es necesaria para la salvación, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se transmite ese mensaje que produce la fe en la vida de una persona? El evangelio. La predicación del evangelio. La predicación es el medio que Dios usa para salvar a los pecadores. Por lo tanto, la predicación de la palabra de Dios es sumamente importante. Tenemos que predicar. Y predicar de Cristo. Dios va a salvar a más y más personas. Número 3, ¿por qué es importante la predicación? La palabra de Dios puede corregir, advertir a los que se desvían de la verdad. Muchos predicadores han perdido la confianza en la predicación. En su lugar, están más dedicados a la consejería o la visitación u otros ministerios. Son importantes, por supuesto. Pero la verdad es que la predicación puede lograr mucho de lo que se busca lograr a través de otros ministerios. La prédica puede corregir, puede advertir, puede orientar, puede animar. La predicación de la palabra, la verdad de Dios, bien hecha, logra mucho de lo que los otros ministerios pueden lograr. Noten, por ejemplo, lo que dice 2 Timoteo 4, 1 al 5. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y prediques la palabra de Dios. Y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Uy, estamos viendo esto hoy en día, ¿no es cierto? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, predica la palabra, Timoteo. Timoteo, tienes que predicar. Pablo comparte por lo menos 2 razones en este texto por qué es tan importante la predicación de la palabra. En primer lugar, dice Pablo que viene un día de juicio. Él dice, Cristo juzgará a todos los seres humanos, entonces tienes que predicar. Obviamente el punto es que la predicación de la palabra puede de alguna manera preparar a una persona para ese juicio.
Una persona necesita lo que la palabra de Dios le da para poder enfrentar el juicio que viene. Imagínense, enfrentando al juez de toda la tierra sin haber tenido nada de la palabra de Dios o solamente teniendo una distorsión de la palabra de Dios. Pablo dice, no, todos van a enfrentar el juicio, necesitan la palabra pura, necesitan la palabra verdadera. En segundo lugar, se debe predicar porque mucha gente no quiere soportar la sana doctrina. La gente quiere creer y quiere hacer lo que les da la gana. Entonces necesitan escuchar la verdadera palabra de Dios. Si la gente no tiene la palabra de Dios, Pablo dice que se apartarán de la verdad y volverán a fábulas. O sea, la predicación de la palabra de Dios es algo que puede guiar a una persona a no desviarse, a no ir tras las mentiras, a no ir tras las creencias que los llevan lejos de Dios. La palabra de Dios predicada es una fuente de protección para los que la reciben. Por eso tenemos que predicar. ¿Y cómo es que Timoteo debe predicar según Pablo? Pablo dice que debe redarguir, reprender y exhortar. Es exactamente lo que Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16, ¿no es cierto? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil de enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. O sea, va a haber gente que va a desviarse de la verdad, que va a querer creer y hasta crear su propia verdad. ¿Cómo respondemos? Les predicamos la palabra directamente con valentía. La palabra predicada tiene la capacidad de corregir y advertir, de aconsejar y de enderezar. Puede guiar, puede proteger, puede hacer todas esas cosas. Entonces, tú y yo, como pastores, tenemos que invertir nuestras vidas en esta labor valiosa de la predicación de la palabra de Dios, para ayudar a todos aquellos que se están desviando de la verdad y los que son vulnerables ante esa posibilidad. Necesitan la predicación, hermanos. Número 4. La predicación es un medio de transformación que Dios utiliza para hacer crecer a los creyentes. Pedro dice en 1 de Pedro 2 y 3, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la leche espiritual no adulterada? Pedro dice, para que por ella crezcáis la salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Hermanos, ¿qué es lo que nos va a hacer crecer en nuestra salvación? La leche espiritual no adulterada. Porque es por ella, es por la leche espiritual pura, los cristianos crecen hacia la madurez espiritual, hacia una transformación espiritual. El punto de Pedro es que el abono que nos hace avanzar y prosperar hacia la imagen de Cristo es una dieta, la leche espiritual. Sabemos que en el contexto, la leche espiritual es lo que Pedro dijo en 1 de Pedro 1, 22 a 25, ¿no? Cuando Pedro dice que siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Por medio de una dieta constante del evangelio, la palabra de Dios predicada, ellos crecen para salvación. El evangelio es la simiente que regenera y es la leche que nos hace crecer en madurez espiritual. Hermanos, la predicación es un instrumento que Dios utiliza para producir cambios en nuestras vidas. O sea, la predicación puede lograr mucho de lo que el discipulado y la consejería logran. No estoy diciendo que no debemos participar en esos ministerios. No es mi punto. Son muy importantes. El discipulado muy importante, la consejería muy importante, obviamente. Pero la misma predicación bien hecha
puede orientar la vida de un creyente a la voluntad de Dios. Puede guiar a 200 personas en una reunión a tener esperanza en Cristo, a reconocer su pecado y a arrepentirse. Logra mucho ese crecimiento espiritual. Me da mucha pena ver cuántos pastores han perdido su confianza en la predicación de la palabra de Dios y han optado por otros ministerios como prioridades. No, hermanos, la cosa primordial es darnos a la predicación bien hecha de la palabra de Dios para poder redarguir, corregir, instruir injusticia. La iglesia necesita ese trabajo de parte de nosotros. Ok, número 5. La predicación impacta y es una señal de la salud de la iglesia. Como mencioné al principio, la historia muestra que cuando hay un vacío en el púlpito, cuando el nivel de la predicación es muy pobre, el pecado aumenta. La iglesia deambula hacia una idolatría y el mundo se pierde más y más. Ya leímos esto de Garvey, ¿no? Donde él dice los periodos de decadencia fueron concomitantes con la pérdida de poder del púlpito. Las épocas de avivamiento y reforma han sido precedidas por la renovación de la influencia de los predicadores. Otro historiador ha escrito: la disminución de la vida espiritual y la actividad en las iglesias es comúnmente acompañada por una predicación infructuosa, formal, sin vida. Esto en parte como causa, en parte como efecto. Por otra parte, los grandes avivamientos de la historia cristiana generalmente se pueden atribuir a la obra del púlpito. Y en el progreso de esos avivamientos se ve que han desarrollado y se hacen posible un alto grado de predicación. En otras palabras, cuando la predicación es pobre, insípida, sin poder, la iglesia sufre. Y como consecuencia, la misma calidad de la predicación va hacia abajo. Es como un círculo vicioso. Se ve este mismo problema en el Antiguo Testamento. Los momentos de más oscuridad en la vida del pueblo de Dios, cuando se buscaba la raíz del problema, lo encontraba en este asunto: una falta en la transmisión de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan? En el tiempo de los jueces, aquí tenemos el profeta Samuel, el último de los jueces. ¿Cuál fue la esencia del problema en el tiempo de los jueces? Samuel nos dice, el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí en aquellos días. Escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. ¿Qué quiere decir? Dios no estaba hablando a su pueblo. No había revelaciones de su voluntad y por eso cada cual hacía lo que bien le parecía. Todo ese periodo caótico, pecaminoso, oscuro de los jueces es justamente porque Dios no estaba revelándose con mucha frecuencia entre el pueblo de Dios. Lo que dice Proverbios 29:18, cuando falta la profecía, es decir, cuando Dios no está revelándose, el pueblo se desenfrena. Pero el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando no hay revelación de Dios, cuando no hay una predicación fiel de la palabra de Dios, la gente se desenfrena. Toda la gente se va a hacer lo que les da la gana. Oseas dice la misma cosa. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Esto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Los sacerdotes no transmitían la ley, no predicaban la verdad. La consecuencia trágica
era la destrucción del pueblo por la idolatría. Así pasa cuando no hay palabra, cuando el púlpito está vacío. Malaquías dice la misma cosa. Que los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. De su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. El sacerdote tenía la responsabilidad de guardar la ley y transmitirla al pueblo. No lo hacían. ¿Qué pasó? La gente se cayó en pecado. Sin una palabra de Dios, si no se transmite con claridad su voluntad, la gente se desvía, se equivoca, se pierde. ¿Cuántas veces dice Pablo en sus cartas? No quiero que ignores. ¿Qué? ¿Qué lo dice? Que Pablo sabía que muchas veces el pecado, el desánimo o los desvíos espirituales eran consecuencia de no entender o no conocer la verdad acerca de algo. Un ejemplo, y con esto termino. Un ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 4:13, Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué revela Pablo acá? Que era por ignorancia que la iglesia sufría una tristeza profunda. O sea, no entendía cómo era para los cristianos que mueren. La falta de comprensión causó gran tristeza, estrés, problemas para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque era un pueblo ignorante del tema. Eso es lo que pasa en la iglesia hoy en día. La falta de comprensión es peligrosa, hace daño a la iglesia. Por ende, la prédica es sumamente importante. Tenemos que transmitir la verdad para que la gente no se pierda. Cuando eso no pasa, el pueblo se desenfrena, la iglesia experimenta una declinación espiritual y el mundo ya no tiene un testigo fiel para enfrentar sus pecados y sus problemas. Hermanos, la gente necesita alimento, la gente necesita medicina, la gente necesita abono. La palabra de Dios es la medicina, es el abono, es el alimento que se necesita. Por lo tanto, tenemos que aprender a transmitir la palabra de Dios con eficacia. Tenemos que dedicarnos a la predicación y especialmente, como vamos a ver, la predicación expositiva. Si no, la iglesia va a sufrir. El mundo sigue en oscuridad. No vamos a cumplir la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, escuchen por favor la urgencia de este llamado a dedicarnos la palabra de Dios y su predicación. Ok. Ahí voy a dejarlo. No sé si hay preguntas. El método expositivo debe ser usado solo por pastores a través de la predicación. También se puede aplicar en la enseñanza bíblica. Bueno, yo diría esto. Como vamos a ver, una prédica, una enseñanza expositiva es una exposición, una explicación, digamos, de un texto bíblico. Es donde dejamos que el texto surja. Es donde dejamos que el texto mismo hable. Entonces sí, se puede en una prédica, se puede en un curso, se puede usar un método expositivo donde todo el tema surge naturalmente del texto. No imponemos una estructura, no imponemos un tema, no imponemos nuestras ideas, sino dejamos que surja lo que está dentro del mismo texto. Es la forma más saludable de predicar o enseñar, porque estamos dejando que el texto determine su estructura, su tema principal, su aplicación y todo. Ok, hay otra pregunta. Veo que hay una mano. Sí. Una pregunta, pastor. Sí, hermana, adelante.
Pastor, mencionó usted cuando hablaba acerca del punto 1, acerca de las razones. Decía, si nosotros predicamos fielmente, es Dios quien está hablando, y Dios se manifiesta, Dios se revela. ¿Qué podía usted precisarnos? Porque cada uno puede entender como bien le parece esta palabra que dice si predicamos fielmente. ¿Qué significa predicar fielmente en realidad? Excelente tu pregunta, hermana. Excelente la pregunta. Mira, necesitamos otra vez tener el curso de hermenéutica para contestar, porque es cuando una persona encuentra y transmite la intención original del autor. ¿No? La meta de la interpretación bíblica es encontrar en el texto la intención original que el autor original se propuso comunicar a los lectores originales. Cuando nosotros encontramos ese propósito, esa intención original, y la podemos transmitir fielmente, es una exposición fiel de la palabra de Dios. Y esa exposición fiel es palabra de Dios. Cada vez que yo meto mis opiniones, no es palabra de Dios. Por eso, por ejemplo, cuando yo predico y yo voy a compartir una opinión propia, yo digo, quiero compartir mi opinión para hacer una distinción entre la exposición de la palabra de Dios y una opinión que yo podría tener sobre quizás la aplicación. Para que la gente sepa que en ese momento no tiene autoridad lo que estoy diciendo, es mi opinión. Pero amén. Cuando yo expongo la palabra de Dios, yo no digo que es una opinión, yo digo, la palabra de Dios dice. Amén. Amén, pastor. Sí, llevé el curso anterior con usted, pastor. Solo quería precisar porque es posible que no todos entiendan, ¿no? ¿Qué significa ser fieles al precisar la palabra de Dios? Gracias. Sí, no, tu pregunta es muy importante, hermana, porque todos creen que están predicando la palabra de Dios. Yo he escuchado prédicas que no tienen casi nada de la palabra de Dios y ellos dicen, Dios dice, cuando no es Dios, es la persona. Y tenemos que tener mucho discernimiento en eso. Eso, Pastor Jim, hoy en día mayormente las predicaciones son de los comentarios propios de cada pastor. Y entonces no es que es lo que está traduciéndose literalmente lo que dice la palabra, ¿no? Entonces acá hay otro factor también, es de enseñanza. La enseñanza cristocéntrica no se está aplicando, digamos, como debe de ser a nivel nacional, mundial, porque cada denominación hace su manera, su doctrina, y hace después que se distorsione esto. Por eso también es una de las primeras preguntas que usted hizo, es este factor que influye bastante en nuestro medio. Por un lado, la poca preparación, y por otro lado, pues, la confabulación de comentarios propios que dicen así, esto es así, dicen, como usted dijo últimamente, ¿no? Dicen la palabra de Dios, pero es el comentario propio de cada persona que lo dice. Ese es el asunto que se ve en estos momentos. Entonces necesitamos enseñar bíblicamente, cristocéntricamente, y no confundir. Obviamente, el Antiguo Testamento no contradice al Nuevo, ¿no? Es más bien todo va relacionado, pero diferenciar en qué momento se dijo y por qué se dijo y cómo se dijo. Nada más para poder hacer una enseñanza clara. Cuando el Señor Jesús estaba enseñando, muy claro, me gusta el Señor Jesucristo de las prédicas de Él porque lo hizo tan simple. Si quieres ser salvo, tan solo cree nada más, punto y se acabó. Creer nada más. Y serás salvo tú y tu casa, nada más cree. El asunto es creer nada más, sin muchas verbosidades y decir que esto es así, esto es esto, que tiene que ir aquí, acá. No, cree nada más y punto y se acabó. Entonces, bien centrado, bien aplomado, eso es lo que nos falta bastante, me incluyo yo también, ¿no? Por eso, gracias por la clase, pastor, y es de bendición para todos, creo, y nuevamente, pues, tenemos que estar siguiendo en la brecha. Bendiciones. Gracias, hermano. No, es una lucha
ser un excelente predicador. Es algo que tenemos que, todos nosotros, me incluyo a mí, tenemos que seguir trabajando, seguir dependiendo de Dios en todo momento, siendo humildes porque nos vamos a equivocar, nos vamos a fracasar, nos vamos a hacer muchas cosas. Tenemos que ser humildes en todo ese proceso, pero tenemos que dedicarnos a esto. Gracias, Señor, por estas enseñanzas, Señor, que nos desafían, que nos animan a seguir preparándonos, a seguir capacitándonos, Señor. Necesitamos, Señor, prepararnos para poder servirte mejor, Dios, para poder contrarrestar la crisis que surgen en nuestras iglesias, Señor, y aún en nosotros mismos, Dios mío. Gracias por este tiempo, Señor amado. Gracias por cada pastor, por cada hermano que se integró y que se seguirán integrando, Señor, en las semanas siguientes. Agradecemos, Señor, por cada uno, Dios, que estuvo atento, que estuvo también haciendo preguntas. Gracias por la vida del hermano Jim, Señor, de mucha bendición. Oh Dios, prepáranos, Señor, para que en la próxima clase estemos también nuevamente, Señor, siendo instruidos y sobre todo ayúdanos, Señor, que lo que se nos enseña, Señor, podamos enseñar, podamos ponerlo por práctica, Señor, y también practicar, Señor, de lo que enseñamos desde los púlpitos, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.